¿Cuál es la estructura que debería tener mi empresa para que funcione correctamente? ¿Será que lo hago de esta manera o será que lo hago de esta? Y en función de qué puedo tomar la decisión de cómo ha de ser la estructura de mi empresa para que funcione bien. En este vídeo te enseñamos lo referente al área funcional estructura organizacional. ¿Estás preparado? ¡Empecemos! Bien, lo primero que tenemos que hacer es establecer dentro de la estructura organizacional lo que es ¿qué? Jerarquía, roles y responsabilidades, funciones. Bien, en nuestro caso, en Raíles, que es nuestra metodología de trabajo, lo hacemos de una manera un poco diferente. Verás, si tú diseñas un organigrama por roles, está bien, pero ¿qué es lo que vas a hacer? O la carta a los Reyes Magos. Tú vas a decir que el director general tiene que hacer estas funciones y que el director comercial tiene que hacer estas otras, el director de operaciones, el director administrativo, la gente que tengas. Y vas a indicar una serie de funciones que puede que se estén haciendo, pueden que no. Y lo peor es que algunas funciones de niveles en esta altura, a lo mejor los hace personas que están en esta otra altura o personas que están en un nivel jerárquico inferior. Entonces, ¿por dónde empezamos para diseñar? Bien, nosotros siempre empezamos a trabajar con una cosa que se llama la dinámica. La dinámica es un macroproceso en el cual tú tienes el paso número 1, el paso número 2, el paso número 3, el paso número 4 de lo que es tu cadena de valor. Por ejemplo, si tú haces proyectos, para definir cómo va a ser el valor de un proyecto tendrás que meter la parte de la negociación del propio proyecto, de la definición del proyecto con el cliente. Por ejemplo, si haces proyectos de decoración de interiores o diseño de interiores en viviendas, pues en función de lo que hables con el cliente en esa fase de negociación de la posible oferta, pues todavía no te ha firmado, eso va a determinar luego la parte de diseño, la parte de ejecución, etcétera, ¿vale? Entonces esa es la dinámica de ese servicio, ¿vale? En una empresa a lo mejor que da otros tipos de servicios como de mantenimiento de ascensores, no se tiene en cuenta esa parte de la negociación con el cliente porque el servicio siempre es el mismo, ¿vale? Ahora, ¿esto qué tiene que ver con los roles y las responsabilidades? Muy sencillo, porque en esta dinámica lo que hacemos es que en cada una de las fases luego se pueden dividir a sí mismo en otros procesos, ¿vale? No tienen por qué ser solo pasos. Por ejemplo, si estamos haciendo una parte de diseño, a lo mejor la parte de diseño pues puede conllevar que interactúen distintas personas en ese diseño. Si estamos hablando de diseño de interiores, pues puede haber una persona que haga la arquitectura básica de cómo tiene que ser el interior, otra persona que mire a ver los muebles y otra persona que puede mirar como los suministros, inclusive, qué sé yo, un experto en Feng Shui para dar su aprobación si ese interior está bien diseñado enérgicamente. Pero en cada uno de estos pasos, digamos que ya podemos indicar el instructivo, qué es lo que se tiene que hacer, sea en el paso o en el proceso para el cual se ejecuta este paso dentro de la dinámica. ¿Comprendes? Repito, en cada uno de estos pasos de la dinámica, que es al fin y al cabo lo que hace la empresa para generar el valor, en el caso de la empresa de diseño de interiores, desde que yo hablo con el cliente hasta que le entrego el proyecto, en cada uno de estos pasos habrá un instructivo. Este instructivo dice lo que hay que hacer, sea en el propio paso o en un proceso que sale de ese paso, porque en diseño hemos visto que puede intervenir más de una persona, y entonces de ese instructivo pueden haber distintas responsabilidades. Por ejemplo, si yo soy el diseñador de estructuras, pues puedo tener la responsabilidad de definir cómo será la estructura al principio del proyecto y de supervisar cómo será la estructura o cómo está siendo la estructura según se va entregando. Por ponerte un caso, ¿vale? Estas distintas responsabilidades las que ponemos a los roles que hemos definido y así vamos construyendo lo que tiene que ser los roles. Es decir, partimos de una jerarquía de base, pero no decimos qué es lo que tienen que hacer, sino que sabiendo un poco lo que tienen que hacer, lo vamos completando a partir de las responsabilidades que nos salen en ese instructivo de cada paso de nuestra dinámica.
¿Comprendes? A partir de aquí, el diseño y la estructura organizacional es fácil, porque ya tenemos eso y está vinculado directamente con la dinámica. Entonces, ¿qué más hay? Bien, tenemos cosas como cuándo hay que hacer, qué hay que hacer y la comunicación. Eso nos lo da el proceso o la dinámica. En Platsila, que tienes aquí un enlace, es un CRM, RP y también herramienta BPM de gestión de procesos. Entonces tú vas ejecutando pasos y esa información va cayendo en los distintos módulos a los que le corresponde. De tal manera que podemos medir lo que teóricamente se tarda de un paso a otro y además darle una puntuación de cómo se ha ejecutado, desde bien, mal, regular a brrr. Dicho esto, nos ayuda a saber cómo están los procesos y ver cómo nos podemos coordinar. ¿Y dónde nos coordinamos? En la reunión semanal, dentro de nuestras rutinas, las cuales son... Al inicio del trimestre tienes que establecer las métricas en los objetivos. Luego, diariamente, hacemos un reporte diario donde están las métricas, las tareas y los asuntos. Semanalmente aglutinamos todos esos reportes para saber qué tal hemos cerrado la semana. Mensualmente cerramos esos objetivos que hemos determinado al principio del trimestre y trimestralmente cerramos esos proyectos de mejora que habíamos definido al principio del trimestre y creamos nuevos proyectos de mejora, además de objetivos. Finalmente, con carácter semestral, hacemos una gestión presupuestaria y auditamos qué tal van nuestros mecanismos de gestión, es decir, las actividades que pasamos a un formato mucho más controlado, y todos los años hacemos un plan anual estratégico para saber hacia dónde vamos y si lo estamos haciendo bien y cómo podemos mejorar. Bien, en esa reunión vemos, dentro de las métricas que llevamos, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra carga de trabajo y también los recursos que disponemos, a lo mejor económicos y de personas. Entonces vamos a ver en la conjunción de esos 3 puntos cómo nos podemos coordinar dentro de nuestra estructura. ¿Cómo evoluciona esta estructura? Bueno, esta estructura tiene que crecer y para crecer en la estructura crece en ejecución. ¿Crece en tomas de decisiones? Bueno, depende de lo que llames toma de decisiones. Si un responsable tiene que tomar una decisión o una validación de lo que hace una persona, a lo mejor lo que tienes que generar son células de trabajo. De tal manera que a lo mejor sabes que esta célula de trabajo que tiene a lo mejor 5 personas ejecutoras, 5 diseñadores o 5 arquitectos o lo que sea, tiene a lo mejor alguien que es el que supervisa. Y vamos creciendo por células. Entonces, cuando ya nuestra capacidad está completa, generamos más células de trabajo, ¿vale? En cuanto a la autoridad, el poder y cómo distribuimos en nuestra organización, al final son células de trabajo que están ejecutando proyectos y que están trabajando en equipo. Entonces, al final se evalúan a estas células por grupos de proyectos. Ahora, unas personas pueden pasar de unas células de trabajo a otras y eso puede a lo mejor beneficiar esa convivencia entre las personas en la organización, pero es una manera de gestionar, es una manera de tener la autoridad y es una manera de hacer seguimiento mucho más saludable, mucho más variable en función de la carga de trabajo. Ahora bien, ¿qué es eso de la evaluación del desempeño? ¿Cómo podemos saber si las personas dentro de su célula de trabajo lo están haciendo bien, independientemente de que esa célula de trabajo funcione mejor o peor? Bien, en Platsila y en la metodología Raíles, nosotros pedimos que a diario se haga un informe diario muy cortito, porque semanalmente entregamos este informe semanal del rendimiento de cada persona. Entonces, ahí aparece lo que ha hecho, lo que tenía previsto y lo que ha hecho, y las cosas diferentes de lo que ha hecho. Entonces podemos inferir si ha tenido interrupciones, si le han pedido cosas que eran distintas, si ha trabajado no solo en sus tareas, sino también en aquellos proyectos de mejora que se le hayan podido asignar, y de ahí sacar una evaluación con carácter semanal, que es parcial, para ir a la evaluación final, que es trimestral. De tal manera que todos los días de alguna manera cuentan, ¿vale? Porque es injusto muchas veces que sea una persona la que más trabaja, pero el resto la célula no empuja y entonces se puede ver afectada su evaluación. Por eso la evaluación es individual
y también de la célula. Evidentemente, la evaluación de desempeño, al final, nosotros hacemos unos cuestionarios tanto a las personas dentro de su grupo de trabajo como a sus jefes directos para hacer una evaluación más 360 grados. Obviamente todo esto, cuando vamos evaluando personas, ¿a dónde nos lleva? A poder tener ese poder de promoción. Nuestra estructura tiene que poder tener ese poder de promoción. La gente está lo más motivada cuando se siente que forma parte de un proyecto y puede crecer con ese proyecto. Hay un libro famoso que en muchos otros vídeos lo he comentado, que es este, Drive, de Daniel H. Pink, en el cual se comenta cómo la motivación de las personas es mucho mayor cuando pertenecen a un proyecto. La gente necesita sentirse parte de algo superior y ver que aportan. ¿El dinero es un incentivador? Bueno, hasta cierto punto. Evidentemente, si no tienes dinero para vivir, pues es un fuerte incentivador, pero asumiendo que tienes una nómina aceptable o que ganas aceptable, el mayor incentivador es formar parte de un proyecto. Al hacer el seguimiento a diario, semanal, mensual y trimestral, como hemos visto en las rutinas, podemos ver cómo evolucionamos con la empresa y cómo evoluciona la empresa. La empresa evoluciona, yo evoluciono. Lo malo sería que la empresa evolucionara y yo me quedo estancado. O peor, que yo esté evolucionando y la empresa va hacia abajo. ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues que esa persona se iría. Si te ha gustado este vídeo, por favor, no te olvides darnos un like para recibir más notificaciones de vídeos como estos. Muchas gracias por tu atención y hasta el siguiente vídeo.